Nani kutu pramananan satae. Legida roku zati. Amigos de Evangelio Puro, en este video queremos tratar un tema muy importante que todo cristiano debe dominar: la práctica de hablar en lenguas espirituales haciendo sonidos extraños y cayendo en un éxtasis o descontrol emocional. Se ha convertido en una de las enseñanzas más dañinas que vemos en estos tiempos. Hay una obsesión tan grande con el don de hablar en lenguas, que incluso usted puede encontrar en YouTube videos que enseñan a hablar en lenguas. Debemos aclarar que el movimiento pentecostal en gran parte es responsable de todas las enseñanzas equivocadas que existen sobre este tema. Pero, en este video queremos analizar ese tema de forma amigable, no como un ataque a nuestros hermanos pentecostales que de corazón sirven al Señor. A continuación queremos compartir con ustedes los principales errores que enseñan muchos cristianos sobre el don de lenguas. En primer lugar, las lenguas que se hablan hoy no son las mismas que enseña la palabra de Dios. Dentro de muchos círculos cristianos, cuando se habla en lenguas lo que se escucha son sonidos y repeticiones extrañas que carecen de significado y que no están relacionados con ningún idioma reconocible. Esto nos lleva a preguntar lo siguiente: ¿realmente son estas lenguas espirituales según la Biblia? Por lo general, quienes defienden que el don de lenguas consiste en raros sonidos y en una especie de lenguaje angelical desconocido, se basan en los pasajes de 1 Corintios capítulos 12 y 14. Pero en estos pasajes el apóstol Pablo no ofrece un amplio significado sobre en qué consiste el don de lenguas. En este caso debemos hacer uso de la siguiente regla de interpretación bíblica: los pasajes que pueden ser un poco oscuros deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros que ofrecen luz sobre la doctrina que estamos estudiando. Por eso es de suma importancia entender el significado del don de lenguas al estudiar el libro de los Hechos capítulo 2, donde se menciona su manifestación por primera vez. Lucas, quien escribió el libro de Hechos, al referirse a las lenguas, usó intercambiablemente la palabra glosa, que significa lenguas o idiomas. También usó la palabra dialectos. La palabra dialecto se refiere a la forma local de una lengua. Los apóstoles hablaron no solo lenguas principales sino dialectos de aquellos idiomas. Es decir, las lenguas habladas en el día de Pentecostés eran idiomas que ya existen y que se hablan en otros pueblos. La misma Biblia nos dice que cuando los cristianos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y quienes los escucharon al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. En Pentecostés se presentó el primer acontecimiento del hablar en lenguas o idiomas, y así debe usarse para definir el don en otros pasajes, tales como 1 Corintios capítulos 12 y 14. Entonces, cuando escuchas a cristianos que hablan lenguas como estas, siendo honesto, nosotros no podemos identificar eso como lenguas verdaderas ni tampoco creemos que sea una práctica que la Biblia enseñe. Existen muchos otros argumentos a favor de que las lenguas de Hechos 2 y de 1 Corintios 12 y 14 se refiere a lo mismo. Nosotros le sugerimos a usted seguir investigando. En la descripción de este video le dejamos algunos enlaces. Otra verdad que usted debe saber es que el don de lenguas no es un arma para la guerra espiritual. Muchos libros y predicadores que tratan sobre la guerra espiritual enseñan que el hablar en lenguas es un arma para pelear contra los demonios y las fuerzas espirituales de Satanás, pero esto es otra falsa enseñanza. La Biblia nunca enseña que las lenguas son usadas para la guerra espiritual. El apóstol Pablo describe claramente en Efesios 6, la armadura de Dios para resistir al diablo y estar firme en la fe. Nunca se menciona el don de lenguas en este pasaje. La tercera verdad que usted debe conocer es que el hablar en lengua no es una evidencia de que somos cristianos llenos del Espíritu. Lamentablemente en muchas iglesias se enseña que el hablar en lenguas es una señal de la llenura del Espíritu Santo. Esta falsa enseñanza ha hecho que muchos cristianos que no hablan en lenguas se sientan mal porque no viven una vida espiritual como la que Dios quiere. Sin embargo, la Biblia enseña que la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo no es hablar en lenguas sino vivir una vida que muestre el fruto del Espíritu. Según Gálatas capítulo 5 y Efesios capítulo 5, también nos enseña que la llenura del Espíritu tiene que ver con vivir una vida controlada por Dios, viviendo en santidad. Otro problema muy común es ver muchas iglesias donde se habla en lenguas públicamente sin interpretación. Si damos por sentado que estas lenguas son genuinas, aún así, la Biblia prohíbe hablar en lenguas públicamente cuando no hay interpretación. La Biblia es muy clara cuando dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.
Cuando alguien habla en algún lenguaje extraño que nadie entiende, las personas no son edificadas. El culto se convierte en un espacio solo de exhibicionismo y no en un espacio de adoración donde otros son edificados con la proclamación del Evangelio. También es común ver en iglesias donde se habla en lenguas todos juntos en la congregación. Esta es otra práctica totalmente contrario a la Biblia. En muchas iglesias y eventos cristianos, se motiva a los creyentes a orar todos juntos en lenguas. Sin embargo, la Biblia prohíbe totalmente que se haga esto. La forma correcta según 1 Corintios 14:27, es como sigue. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. La razón es porque hablar en lenguas extrañas todos juntos solo provoca confusión y un gran desorden, lo cual no se corresponde con el culto racional que deben tener los cristianos y que debe ser entendido por los no creyentes. Por último, uno de los problemas más graves que han surgido con el hablar en lenguas, es que muchos predicadores y pastores de círculos pentecostales le han dado mayor importancia a las experiencias particulares que a la palabra de Dios. Por eso vemos muchos creyentes que no han recibido una doctrina sana sobre este tema. Más bien, su forma de creer y practicar el hablar en lenguas está basado en testimonios que escuchan de otros hermanos, o experiencias personales que han tenido. Sin embargo, ninguna experiencia particular puede estar por encima de la Biblia. La palabra de Dios dice que las Escrituras son la fuente para nuestra doctrina y práctica. Cualquier manifestación o creencia sobre el don de lenguas que contradiga la Biblia, simplemente debe abandonarse y someternos a lo que la Biblia enseña. Debemos dejar claro que el propósito de este video no es atacar ningún movimiento cristiano, más bien queremos que muchos cristianos y personas que no son cristianas conozcan lo que la Biblia realmente enseña sobre las lenguas. Si este video le ha edificado, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.